Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a reflexionar sobre unos versículos de la palabra del Señor. Vamos a reflexionar de una manera bien interesante porque todos sabemos que en algún momento de nuestra vida pues hemos tenido sed. La sed que nos viene al cuerpo físico, la sed que sentimos cuando está haciendo mucho calor, cuando estamos sudando, y no hay nada mejor que un vaso de agua fría para calmar la sed. Bueno, el mundo actual tiene sed, pero no tiene sed de esa agua física, de esa agua líquida que nosotros conocemos, porque el mundo está acostumbrado a beber de esa agua. Es más, el mundo está acostumbrado a beber de otras aguas también. Unas aguas que no le sacian la sed al ser humano, al hombre, a la mujer, porque están buscando calmar la sed de algo que sienten en su interior, en su ser interno. Hay algo que de pronto les está incomodando. Y por eso es que nosotros en las noticias podemos encontrar o podemos oír que alguien se suicidó, que alguien se quitó la vida. Y es precisamente por eso, porque hay personas que están sedientas y no pueden calmar la sed. Bueno, en la reflexión de hoy vamos a mirar unos textos de la palabra del Señor que nos van a dar o nos van a hacer una invitación para que nosotros podamos calmar la sed interna que hay en nuestro ser. Como primer texto vamos a tomar lectura de el libro de Juan, capítulo 4, el verso 10. Vamos a leer Juan capítulo 4, verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ese es un texto muy bonito que usó el Señor Jesucristo en un diálogo que tenía con una mujer cuando él le habló de lo que es la promesa del Señor Jesucristo para el ser humano, que es lo que necesita el mundo actualmente. Todos conocemos esa historia, los lectores de la palabra del Señor, los lectores de la Biblia, sabemos que es la historia de el Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Cuando él, cansado del camino, en aquel lugar se sentó sobre ese pozo y vino esta mujer a sacar agua. Él le pidió de beber, la misma petición que podría hacer cualquier ser humano a una mujer o a un hombre que estuviese próximo a sacar agua de ese pozo. Y pues sin duda alguna que el relato bíblico nos enseña cómo el Señor Jesucristo y esta mujer entraron en diálogo. Y fue allí en una parte del diálogo que ellos sostuvieron cuando la mujer pues se sorprendió y le preguntó al Señor Jesucristo que por qué le pedía a ella de beber si ella era samaritana y él era judío, y los judíos y samaritanos no tenían amistad. Pero el Señor Jesús le respondió a ella como le responde hoy en día por medio de su palabra a todo ser humano. Nosotros debemos prestar atención a eso porque el Señor Jesucristo nos está haciendo una invitación allí en ese texto. Dice la Biblia que el Señor Jesús le respondió a esta mujer y le dijo: si conocieras el don, o sea, el regalo de Dios,
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Sin duda alguna que la mujer samaritana no sabía quién era el que estaba allí hablando con ella. Sin duda alguna hay muchos hombres y mujeres actualmente que no se dan cuenta que el Señor Jesucristo está invitándoles a que le pidan a Él agua viva también, que le pidan a Él agua que calma la sed interior del ser humano, porque el mundo está desenfrenado. El mundo tiene muchas inconveniencias. El ser humano, cuando hablo del mundo, pues los hombres, las mujeres, tienen muchas preguntas, muchas inconveniencias y tiene muchas necesidades también. Entre ellas, satisfacer algo en su interior, algo en su ser que no pueden satisfacer con nada. Por eso el ser humano busca el placer, las fiestas, el licor, los vicios, y muchos terminan suicidándose porque no encuentran satisfacción en lo que hacen. Unos, aunque tengan mucho dinero, y otros, aunque no tengan mucho dinero, igual están buscando satisfacer algo en su vida y no lo pueden hallar. Buscan esa clase de diversiones para satisfacer su necesidad, y eso les da un poquito de alegría temporal. 1 hora, 2 horas, medio día, un día, pero no les dura esa satisfacción. El Señor Jesucristo está invitando ahora a todos los seres humanos, como invitó a esta mujer. Él le dijo, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Qué quiere decir esto? El agua viva que habla el Señor Jesucristo es la palabra del Señor. El mensaje del Evangelio, la reflexión que nosotros podemos hacer en nuestra vida, el alto que podemos hacer en nuestra vida y pensar que necesitamos beber del agua que está ofreciendo el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, tú le pedirías y Él te daría agua viva? ¿Será que las otras aguas son muertas? Bueno, esa fue una expresión muy especial que usó el Señor Jesucristo. Y nosotros podemos decir que sí. Las aguas que busca la humanidad, el ser humano, son aguas estancadas y muertas. Un agua estancada se coge mal olor, se desoxigena, no tiene oxígeno. Una agua estancada crea parásitos, animales, zancudos, cualquier cantidad de cosas que no son buenas. Serían aguas muertas. Pero el agua que ofrece el Señor Jesucristo aquí en este texto es un agua viva. Y Él lo menciona de esa manera para que nosotros tengamos una relación con respecto a lo que es el agua que está ofreciendo el Señor Jesucristo. Bueno, el agua que ofrece Él es un agua como los ríos que corren, que tienen corriente. Es un agua cristalina, es un agua pura y es un agua que satisface al ser humano, porque no estamos hablando de un río, de un agua física, sino de un río, de una agua interna. Y eso es comparable con el gozo que nosotros sentimos en nuestro ser cuando nosotros hemos llegado al Señor Jesús y hemos aceptado el mensaje de salvación en nuestras vidas, y ese gozo que sentimos en nuestro corazón se convierte como en una fuente. Ese es el ejemplo, ¿no? Una fuente de alegría, de gozo, y esos son los ríos de agua viva que ofrece el Señor Jesucristo para nuestro ser.
sentimos una satisfacción, un gozo de todo en la vida, aunque tengamos escasez por algún caso, por alguna necesidad, o tengamos necesidad de algo, pues no tenemos tristeza, sino que siempre tenemos gozo y alegría en nuestro ser para dar gracias a Dios por todo. Hay otro texto que nosotros debemos considerar, y es allí mismo en Juan, capítulo 7, el verso 37 y 38. Los versos 37 y 38. Dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se dan cuenta? Si comparamos textos unos con otros en la Biblia, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo tiene algo para nosotros y tiene algo bueno, y es agua cristalina, agua viva, agua que satisface la sed del ser humano, la sed que tiene el mundo actual, los seres humanos. Es una sed de licor, de ir y gastarse su dinero en licor, en trago, emborracharse, y porque no satisface una sed interior que tiene en su vida, en su corazón, en su alma. Mucha gente se puede preguntar: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y recurren a las drogas, al licor, para calmar esa sed, esa ansiedad. Y ese es el problema del ser humano. Por eso les quiero invitar a reflexionar. El ser humano no puede dejarse vencer por las angustias ni por los problemas de la vida. Obviamente que si no tiene al Señor Jesús en su corazón, en su vida, el ser humano está desolado, está solo, no tiene con quién o quién luche por él. Pero cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesús, cuando nosotros hemos obedecido su palabra, nosotros tenemos quien luche por nosotros, quien nos sostiene con su mano, que es el Señor Jesús, y quien nos satisface la sed interior. Es más, no estamos ansiosos, no estamos sedientos, porque ya nosotros hemos bebido del agua de vida que ofrece el Señor Jesucristo. ¿Cómo hemos bebido de esa agua?, preguntará usted. Bueno, hemos bebido de esa agua cuando hemos aceptado su palabra, cuando leemos la Biblia, cuando hacemos la voluntad de Dios con respecto a vivir una vida ejemplar, una vida correctamente delante del Señor Jesucristo y delante de la sociedad, delante del mundo, porque los hombres y las mujeres viven una vida desenfrenada, no tienen respeto por el ser humano, se matan unos con otros, abusan unos de otros, y todo eso porque en su interior hay una sed, hay una resequedad espiritual que no los deja y no se pueden saciar con esas cosas. Cuando el ser humano se droga y se emborracha con el licor para olvidar sus penurias y sus problemas, eso le dura muy poco. Eso le dura 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días, 1 semana, qué sé yo, y ese efecto se le va a pasar. Por eso es que, porque están bebiendo aguas muertas, aguas que no les sacian la sed al ser humano. Pero el agua que ofrece el Señor Jesucristo, cuando habló con la mujer samaritana y cuando les dijo a todas las gentes que estaban en la fiesta de los tabernáculos allá en Judea, cuando en el último y gran día de la fiesta Él se puso en pie y dijo, alzando su voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la bendición que nosotros tenemos.
que cuando hemos obedecido su palabra, de nuestro ser fluye alegría y gozo porque hemos saciado la sed que teníamos y la ansiedad que este mundo nos quiere agobiar, pero con el Señor Jesucristo nosotros saciamos la sed. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.